Es nuestro privilegio todas las semanas tener al Señor alimentarnos, nutrirnos de su palabra juntos. Y hoy otra vez nos enfocamos en el libro de Miqueas al fin de este libro corto, el libro corto de Miqueas 7. Miqueas 7, en que estaremos leyendo versículos 14 hasta 20. Déjenos darle atención nuestra a la palabra de Dios. Miqueas 7:14. Pastorea a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio del campo fértil. Que se apacienten en Basán y Galad, como en los días de antaño, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto. Te mostraré milagros, verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Lamentarán el pueblo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas al Señor nuestro Dios, vendrán amedrentados y temerán delante de ti. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Que el Señor bendiga su palabra, lea a nosotros y predicar a nosotros esta mañana. ¿Cómo llegaste a tener tu nombre? Yo adivino, creo que había mucha discusión, mucha plática sobre este tema, a lo mejor debate aún. A lo mejor había un proceso entre sus padres en que o poder de veto para remover esos nombres no deseados. Pues mi nombre de Eleazar fue quitado en una de esas conversaciones, escuché después, pero es un nombre que a lo mejor que tenía, bueno, seguramente tenía significado atrás de sí, ¿no? Y aún más, si usted fuera un niño hebreo, los hebreos pusieron mucho énfasis sobre un nombre, tener un nombre que significado, gran significado tras sí. Miqueas no era diferente, ¿no? Sus padres lo pusieron nombre. ¿Quién es? ¿Quién es como Dios? ¿O qué Dios hay como tú? ¿Quién hay como Yahweh? ¿Quién hay como el Señor? Y en esos últimos versículos, Miqueas hace algo único. Él pone su firma en estos últimos versículos de su libro. Versículo 18 empieza: ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú? Así que, en sentido, podemos decir que esos últimos versículos del libro de Miqueas son una exposición del nombre de Miqueas. ¿Quién hay? ¿Qué Dios hay como el Señor? Y todo eso es lo más impresionante, yo creo, mientras nos demos cuenta, como hemos dicho en el camino varias veces ahora, que el ministerio de Miqueas era uno largo, se estiró a través de décadas y muy probablemente al fin de su ministerio público él pone sus palabras en la hoja, no escribiendo y diciendo que, bueno, aquí estamos hablando de un hombre ya grande, probablemente acercándose al fin de su vida, y aquí está resumiendo su mensaje a nosotros, al pueblo de Dios. Y aquí son las palabras que con que quiere cerrar su libro. Y estas palabras están llenos de Dios. Esas palabras están enfocados en el Señor. La palabra tú
tú marcan muchos de esos, destacan esos versículos. ¿Quién hay? ¿Qué hay como tú? ¿Cuál Dios hay como tú? Así es lo que estamos enseñando al Señor de estos libros. Aquí al fin del libro de Miqueas, que la única consolación permanente que nosotros tenemos en esta vida es el Dios vivo mismo. La única consolación que nosotros tenemos es el Dios verdadero y vivo Él mismo. Así que queremos ver esos últimos versículos con esto en mente. Y déjame apuntarles así 4 cosas, 4 formas en que podemos y debemos gloriarnos en nuestro Dios al encontrar consolación en nuestro Dios al fin de nuestras vidas, claro, pero también todos los días hasta llegar a los últimos días de nuestras vidas. Así que 4 cosas. Primero lo encontramos en versículos 14 hasta 15, que Dios hay como Dios que pastorea sin fallar, sin fallar. En versículo 14 hay una oración: pastorea a tu pueblo. Versículo 15, el Señor responde a la oración y dice: yo te voy a mostrar milagros maravillosos como en los días antiguos. Ahora, estos eran días difíciles para ser un seguidor del Señor, días difíciles para ser parte del rebaño de Dios. Y parece que tiene en mente esto cuando dice: déjame decirte, Señor, ¿quién necesita ser pastorear? Es el rebaño de tu heredad. Ellos moran en soledad en un mundo, en el bosque. Pues, ¿qué significa eso? Que muera solo en el bosque. La palabra que moran en soledad, solos que son disminuidos, separados uno del otro, no están juntos, falta la comunión y convivio de la comunidad que deben tener. Muy probablemente estaban dispersados a causa de persecución y las dificultades de día, moran solos. Y luego nos dice que moran en el bosque. Ahora es la misma palabra que creo que se usa antes en capítulo 3 para describir la ruina que iba a venir sobre Monte Sión, que iba a venir un día en que el Monte Sión será un bosque grande, un lugar con crecimiento sin control. Aquí está Miqueas usando esa palabra otra vez para hablar de una situación en que las cosas están en ruinas, las cosas están en problemas. Aquí está el pueblo de Dios distribuidos a todas partes, solos, separados, y en ese tiempo de desesperación y dificultad. Ahora, ¿qué significa cuando dice que en Carmelo ha sido mucho desacuerdo? Cuando dice que en medio de un campo fértil, a lo mejor podemos ponernos los zapatos de los quienes primeramente escucharon y que vendría a mente viviendo en tiempos de Miqueas. Probablemente pensarías en ese monte y el conflicto que pasó entre los profetas de Baal y Elías, y hay en una forma muy obvia, ¿no? Que mientras hay una enemistad entre los siervos verdaderos de Dios y ellos quienes servían al Dios falso Baal, y es como si Miqueas estuviera diciendo aquí es un día de conflicto, un día en que la gente de Dios mora en un lugar de oposición. Ellos quienes se llaman creyentes ya no sirven a Dios verdadero. Así que es en este contexto que Miqueas ora y pide que Dios que fielmente pastorearía a su pueblo. Ellos están solos, están en el bosque, están distribuidos por todos lados, viviendo en tiempos de dificultades, viviendo en tiempos de dificultad, hostilidad. Y Miqueas dice: Señor, los recordarás, los pastorearás, alimentándolos en lugares como Basán y Galad. Ahora, estos dos nombres
traerían pensamientos gozosos a los oídos a los oidores de Miqueas. Basán y Galad eran lugares fértiles en que los tribus venían primeramente cuando entraron a la tierra prometida. Recordamos donde dicen recordamos que se vinieron al lado este del río Jordán, donde crecía un poco más verde donde se podían cultivar mucho ahí, crecían mucho. El Señor está diciendo: yo no los voy a bendecir con poco, yo voy a bendecir con mucho, voy a pastorearlos. Philip Keller escribió un libro que se llama A un pastor. Vea a Salmo 23. A lo mejor ustedes han escuchado ese libro, leído el libro. Él habla que tan difícil es para que las ovejas sientan a gusto. Salmo 23 habla de hacerlos acostarse. Y Keller dice: es muy difícil hacer acostar unas ovejas. Ellos tienen que tener las circunstancias exactas para sentirse lo suficiente cómodo para acostarse. Y Keller dice que tienen que estar libres de todo miedo, temor, libre de fricción o conflicto con otras ovejas, y tienen que estar bien alimentados para estar listos a acostarse. Y Salmo 23 nos dice que ese tipo de pastorear que Dios nos da a usted y a mí, para que sentimos cómodos, sentimos seguros para estar dispuestos a acostarnos. Él nos hace acostar en pastos verdes, y el Señor está aquí prometiendo pastorear a su pueblo igual como en días antiguos. Esos días cuando te saqué de Egipto, como los alimenté en el desierto, eran días difíciles, ¿no? Pero yo te alimenté bien, yo te protegí perfectamente, yo te traje la tierra prometida y te entregué una tierra fértil y rica para disfrutar. Yo te mostré maravillas, y Él dice a usted y a mí que tengo maravillas más para mostrarlos. Usted puede esperar estar sorprendido en la forma que Dios le cuida a usted todavía hoy. Él es un Dios que pastorea a nosotros tan sin fallar, tan perfectamente. Pero luego vemos en versículos 16 y 17 algo muy diferente, ¿no? Vemos aquí un juez, un Dios que juzga justamente. Él juzga justamente, y ahora se enfoca la atención en las naciones, versículo 16, y dice: eso es lo que sucederá a las naciones. Y dice, hay 7 cosas que menciona aquí, y yo creo que es significante, que a lo mejor está diciendo: ese es el último juicio que estoy hablando, el traer todas las cosas a su conclusión. Esa es como que la última vez que va a rendir cuentas a los malos, ellos quienes rechazan al Señor y a su Cristo. Y vemos lo que dice aquí. Dice, primeramente serán avergonzados, ¿no? Pero también podemos decir como de privado. Verán naciones y serán privados de todo su poderío. Todas las cosas en que tenían confianza en el pasado huirán de ellos. En su día de gran necesidad van a faltar. No van a tener las cosas en que dependía a través de su vida. La situación será tan en contra de lo que esperaban, que su mano estará tapando la boca, y van a estar tan asombrados que sus oídos no van a escuchar, y lamerán el polvo como la serpiente. Como una serpiente. Ahora, eso probablemente es algo notable, ¿no? Nosotros recordamos en el libro de Génesis, ¿no? En el jardín de Edén, que Satanás fue castigado por desviar a Adán y Eva, y una de las formas en que fue castigado, porque tomaste forma de serpiente. Entonces serpientes van a rastrear sobre sus estómagos, lamiendo el polvo
ahora en adelante. Y no sé si usted ha pensado que cada vez que usted ve a un serpiente, que es un recordatorio a nosotros de la victoria final de Cristo sobre el pecado y Satanás. Y aquí el Señor está recordándonos de esto, que lavarán el polvo como la serpiente y van a salir de sus hoyos como reptiles, animales de la tierra, ¿no? Es parecido a lo que encontramos en otras partes, que ellos clamarán para que caigan sobre ellos las montañas para no tener que enfrentar al Señor Jesucristo en su juicio. Pero sin éxito tendrán que verlo cara a cara. Saldrán de sus hoyos. Tendrán miedo. Estarán temblando literalmente a causa del Señor. Esto es lo que podemos esperar. Ahora, no debemos huir de eso. No debemos huir de una doctrina, la doctrina del juicio final de Dios, y no debemos por varias razones. Primeramente, no es amable al incrédulo mentirlo, ¿verdad? A ser dicho que todo está bien cuando no todo está bien. Pero también es una consolación al pueblo de Dios, es una consolación a nosotros saber que viene el juicio, que todo lo malo será corregido algún día, que no tenemos que nosotros arreglar todas las cosas. Claro, tenemos nuestros llamamientos y en nuestros llamamientos debemos ser justos, intentar ser bien y ser justos, pero cosas fuera de nuestro control, algún día Dios arreglará esas cosas. Puedo pensar a Voltaire, era el escéptico famoso francés de hace unos cientos de años que escribió de una forma muy arrogante contra el cristianismo. Algunos de ustedes conocen a él y su gran jactancia decía, en 20 años ya no existiría el cristianismo. Mi mano solo puede destruir a los edificios que se esforzó en hacer. Al fin de su vida estaba cantando una canción un poco más diferente. No se murió bien, y después de morirse, su casa, solamente para mostrar que Dios tiene un sentido de humor, su casa llegó a ser un edificio usado por una sociedad de distribución de Biblias, que distribuía Biblias en todo el país de Francia. Pero no tienes que ser un Voltaire para temer el día de juicio. Lo único que usted tiene que hacer es seguir en sus pecados. La única cosa que usted tiene que hacer es no poner la fe en Jesucristo para que el día de juicio sea un día horrible. Bueno, yo digo que la doctrina de juicio, último juicio, no debemos tener miedo de eso. Es una consolación a nosotros, pero también es algo que nos corrige porque nos mantiene en el temor a Dios, nos mantiene con mente sobrios, ¿no? Y las escrituras nos llaman a hacer eso, vivir a la luz de las últimas cosas. Claro, vivir a la luz del cielo, pero también vivir a la luz de la realidad temerosa, espantosa del infierno también. En esas últimas palabras de Miqueas, tiene algunas cosas maravillosas de consolación a nosotros para decirnos, pero también hay cosas que nos debe despertar para que andemos en temor al Señor todos los días que estemos aquí en el mundo. Él juzga justamente. Y luego hay tercera cosa en versículos 18 y 19. Él perdona libremente, abiertamente. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad? Y yo adivino que para algunos de ustedes esas son palabras entre sus favoritos de toda la Biblia. Son palabras gloriosas que hablan de la misericordia de Dios. Pero
creo que probablemente lo que usted debe empezar diciendo de esos dos versículos, esos versículos es que muestran el pecado en todo su plenitud y su seriedad. Y observar que hay tres palabras diferentes usadas para el pecado. Versículo 18, iniquidad y también transgresión. Y versículo 19, pecados, iniquidades, pecados en lo plural. Es interesante notar que las escrituras del Antiguo Testamento tienen diferentes palabras para hablar de la realidad del pecado, apuntar diferentes aspectos de la dificultad y seriedad. Y lo feo que es el pecado, hablar de su culpa, para hablar de su rebeldía, para hablar de lo feo que es y lo torcido que es. Y aquí en estos versículos, Miqueas está teniendo mucho cuidado para enseñarnos lo feo que es nuestro pecado, la seriedad del pecado, pero en realidad es un problema de varios puntos. El pecado sí nos hace culpables delante de Dios, nos hace rebeldes delante del Señor, nos trae a un lugar de culpa. Sí, es mal en los ojos de Dios, y es esto que Dios ha venido para arreglar y a poner en reversa y traer salvación o sacar salvación. Y aquí tenemos estos pares, ¿no? Que son mencionados por nosotros, y a lo mejor sería ver esos pares y encontrar qué enseñanza y ánimo podemos encontrar en esto. Primeramente dice que Él es un Dios que perdona iniquidad, y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. Ahora, esas dos líneas están conectadas en varias formas importantes. La palabra perdonar tiene que ver con quitar algo, levantar algo, borrar algo. Es una palabra usada en el día de propiciación. A lo mejor recordarán el día de propiciación en que había dos chivos que mostraban esa obra propiciatoria de Dios. Uno fue enviado a las tinieblas y otro fue sacrificado, matado, ofrecido como sacrificio. Y el sumo sacerdote, expiación, puso en sus manos de una forma simbólica, transfiriendo la culpa del pueblo a los chivos, mostrando en esta forma que nuestro pecado fue expiado, fue quitado de nosotros. La culpa de nuestro pecado fue sido borrado delante de los ojos de Dios, y requería dos chivos para mostrar lo que el Señor tenía en mente. Él perdona iniquidad. Y luego, al lado de esto, hay la idea de pasar por alto. Y a lo mejor usted puede preguntar, para adivinar más bien de dónde viene esto, la idea de la historia más bien de la Pascua en Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasa casa en casa, listo para traer su justicia, listo para traer su juicio. Y él pasa y llega a la casa donde la sangre está aplicada alrededor del umbral de la casa, y esas casas lo pasó por alto, y no trae la muerte y juicio a aquel hogar. Pasa por alto la transgresión de que casa. No es decir que no haya transgresión para ser juzgado, pero lo pasó por alto. Ahora, ¿qué es lo que conecta esas dos líneas juntos? Bueno, hay algo que nosotros como seres humanos solemos hacer mucho cuando hablamos de perdón. Solemos pensar que el perdón de Dios tiene que hacer con Dios cerrando los ojos al pecado. Y la idea de que Dios se esconde a la vista del pecado y que ignore nuestro pecado.
Y lo que ambos líneas tienen en común aquí, ellos destrozan esa idea por completo, porque ambas líneas nos dirigen a dos diferentes lugares en el Antiguo Testamento. Hay un víctima, ¿verdad? En un caso había el cordero, cuya sangre fue puesta en el umbral de la casa, y en otro caso fueron los dos chivos que fueron levantados como sacrificios, y en ambos casos apuntan hacia la necesidad de tener un sacrificio, un sustituto. Nos apuntan a la cruz, ¿verdad? La cruz que, como Agustín nos recordó, es el púlpito del amor de Dios, el lugar en que hubo ese sacrificio sustituto para que Dios sí pudo perdonarnos, no por cerrar los ojos a nuestro pecado o imaginar que no fuera tan gran cosa nuestro pecado, sino de una forma adecuada, proporcionar, expiar por nuestro pecado, pagar el precio por lo pestoso, lo feo que es nuestro pecado. Y es a causa de esto, a causa de Cristo, que Él puede verme a mi pecado en la cara y decir, te perdono, te perdono. Yo paso por alto tu pecado. Y luego sigue, ¿verdad? Para llegar al carácter de Dios. En las siguientes líneas vemos que Él no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Y aquí tenemos la intersección de la ira de Dios y la misericordia de Dios. Y probablemente es una pregunta que usted ha pensado otra vez. Solemos decir, pues, Dios es un Dios de ira, o un Dios enojado, o un Dios de misericordia. ¿Cómo pueden ser las dos cosas verdades? Y aquí nos dice que Dios no es un Dios que se complace en el enojo. Es como Él podría saltar adelante o tener siempre los frenos en su enojo, siempre aguantando la implementación de su ira todo el tiempo posible que puede, y por lo mientras solamente o por lo mientras está acelerando, siempre listo, siempre con prisa a mostrar misericordia, como el padre el hijo pródigo, mientras ve al hijo pródigo en la distancia. Recordamos que salió corriendo. Él toma la iniciativa y quiere mostrar misericordia todo lo más rápido posible. A mí me gusta mucho como Ray Thomas Brooks describe esto. Él dice, sí, puede ser tan atrevido comprar a la señora una abeja de miel. Por naturaleza, esta abeja produce miel. Siempre es parte de su naturaleza diaria. Pero una abeja de miel solamente te picará si se ha provocado. Misericordia sale como la abeja, como miel de una abeja por su propia naturaleza, pero solamente pica cuando provocado. Dios no le gusta entregar a su gente a adversidad. Misericordia, bondad fluyen de él libremente y naturalmente. No. Nunca es severo, nunca a plazo terrifica, sino cuando esté provocado. Oh, hermanos y hermanas, nosotros solemos tanto mal entender el carácter de Dios, ¿verdad? Pensar que es al revés, que Dios es rápido juzgar, rápido mostrar su enojo, que siempre está buscando oportunidad, algo en nuestras vidas para atacarnos o para disciplinarnos. Pero para el creyente es el opuesto. Y Él siempre está buscando mostrarnos razón, porque se complace en misericordia. Se complace en misericordia. Ese es el tipo de cosas que necesitamos seguir predicando nosotros mismos. No creo que nunca pasemos la necesidad de tener esta enseñanza.
Alexander White cuenta la historia de ser visitado por un pastor más grande y tuvieron una conversación sobre algunas cosas pasando en su presbiterio, creo, y al fin de su conversación, este ministro más grande quiso seguir hablando y dijo a White, ¿tienes una palabra de consolación o un santo viejo? Y mientras él y White hablaba, White fue sorprendido, asustado. Un hombre grande que consideraba como un santo, y él estaba luchando con su propio pecado y su propia culpa, y White le dijo que antes había ministrado a la gente en ese día, había pensado, luego del versículo Miqueas, se complace en misericordia, así que compartió esta línea con ese pastor mayor y diciendo que el Señor se complace en misericordia. El día siguiente recibía una carta de aquel pastor y dijo, querido amigo, nunca ya jamás dudará el Señor. La culpa me tenía aferrado, pero esa palabra de Dios me consoló y nunca jamás lo dudará otra vez. Nunca más desesperaré otra vez. Si el diablo me echa mi culpa, yo diré que sí es cierto todo, pero yo tengo el que se complace en mostrar misericordia. Se complace en mostrar misericordia. Y si seguimos versículo 19, otro par volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Él no está contento de mostrar compasión una vez. El otra vez lo hará. Y otra vez. Y otra vez. Sus afectos tiernos hacia nosotros nunca se agotan. Siempre se muestra en la forma que Él cuida a su pueblo. Otra vez volverá a compadecerse de nosotros, a nosotros. Y escuchen eso, Él hollará nuestras iniquidades, los conquistará. Así que aquí en esos dos versículos tenemos al Señor diciéndonos que Él tratará con la culpa del pecado y también tratará con el poder del pecado, la culpa del pecado que nos acusa y que nos condena delante del trono de Dios. Y el poder del pecado que nos gobierna, nos quiere poner bajo su poder. Aquí nos dice que Dios trata con ambos. Y queridos amigos, Él siempre trata con ambos, no solamente con uno. Nunca solamente quite la culpa del pecado sin tratar con el poder del pecado, y seguramente no al revés. No nos dé alguna ayuda sobre el poder del pecado, pero reteniendo el derecho de acusarnos y condenarnos por la culpa del pecado. No, ambas cosas van juntos en la vida cristiana. Así que no hay ningún lugar para en que podemos ser acusados por el acusador, porque somos justos en los ojos de Dios por la justicia de Dios, de Cristo. Y Pablo nos dice que el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, ya no es su Señor, ya no es su Rey, y uno tiene que pecar en esas formas en que pecabas antes. El pecado ya no es tu jefe. Y aquí está el Señor recordándonos de esas mismas cosas, esas mismas verdades. Yo me pregunto si hay alguien que necesite escuchar esta mañana, porque lo que nosotros queremos decir es, pues, yo necesito controlar mis pecados antes de ir a Cristo. Necesito manejar mis pecados, necesito ponerlos bajo algún tipo de control antes de poder acercarme a Dios. Necesito limpiarme un poco. Primero, aquí está el Señor diciendo a usted y a mí, no, yo hago esto, y yo seré el que conquiste el pecado en tu vida, nunca lo harás. Ven a mí, ven al Señor Jesucristo, y Él seguramente lo hará para quitar no solamente la culpa, no solamente la corrupción, sino también el poder del pecado en su vida. Y a lo mejor estas últimas líneas no son los mejores de todo en versículo 19. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados.
Esto también tiene otra conexión al Antiguo Testamento. Otra vez el libro del Éxodo. Los enemigos del pueblo de Dios, los egipcios, cubiertos por el Mar Rojo. Y el Señor les dice a su pueblo, aquellos enemigos que destruí en el Mar Rojo, nunca volverás a verlos. Nunca volverás a verlos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a usted y a mí en cuanto a nuestros pecados? Lo que el Señor cubre, lo que el Señor sepulta, nunca saca otra vez. Un comentarista hablando sobre estas palabras, él dice, hay un señal al lado del mar que dice no pescar. No vayas a pescar. No intentes sacar aquellos pecados que el Señor ha arrojado al mar. Son perdonados. Dios no actuará en cuanto a esos pecados en una forma que te condena o te acuse. No pescar. Qué cosa maravillosa es esto. Leemos el libro de Marcos antes en nuestro servicio y pensamos qué cosa revolucionaria que alguien viniera al mundo diciendo yo tengo poder para perdonar el pecado, ¿no? Nunca había nadie en la historia antes ni después que ha podido hacer esto. Aquí está Jesús en una casa al azar, en un pequeño pueblo, en ese lugar desconocido, de pie en ese lugar, diciendo no temas, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados y yo tengo el poder para perdonarlos. ¿Y qué cosa que usted y yo podríamos tener el gran privilegio de escuchar ese mismo mensaje este día? Que hay alguien que ha sido dado el poder perdonar pecados y que usted sabe su nombre. Y que usted tiene la oportunidad, si no lo ha hecho todavía, poner su fe en él y saber que sus pecados finalmente, completamente, libremente perdonados delante del trono de Dios. Él tiene poder para perdonar sus pecados y mis pecados. Y Richard Sibb, mientras ve esos dos versículos, dice, primera doctrina que ve aquí es que no hay nadie tan misericordioso que Dios. Nadie tan misericordioso que Dios. Es exactamente lo que dice David, ¿no? Cuando él pecó, recordamos a fin de 2 Samuel, él peca al hacer un censo del pueblo y escucha la disciplina que viene del resultado y él puede escoger cuál forma que tomará la disciplina y él dice que caiga yo en manos del Señor porque Él es misericordioso. El hombre, pensamos que nosotros somos misericordiosos uno hacia el otro, pero la prueba es muy contraria. No hay evidencias al contrario. El hombre no tiene mucha misericordia uno al otro. Mejor caer en manos del Señor. Hoy, usted puede tomar todos sus pecados, esa pesa, esa carga de la culpa del pecado, y caer en manos del Señor, sabiendo que Él es misericordioso. Sí, todas nuestras iniquidades, todas nuestros pecados. Él perdona abiertamente, libremente. Una última cosa al ver a Miqueas, Él es un Dios, aquí es un Dios que prometa sin cambiar. Él prometa sin cambiar. Y aquí tenemos dos partes del carácter de Dios que andan juntos a través de toda la Biblia: su fidelidad y su misericordia. Lo vemos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en que vemos a Jesús, en que vemos el rostro, la cara de Dios, y en Jesús vemos el que está lleno de gracia y verdad, el que está lleno de misericordia y fidelidad. Ahora, hay algo interesante pasando aquí en este versículo que debemos notar. A lo mejor
estaríamos tentados a pensar en la primera línea de 20, donde dice: tocarás a Jacob la verdad. Que Jacob es solamente hablar del pueblo de Dios completamente. Y sí es el caso, pero la siguiente línea, y a Abraham la misericordia, sugiere que no solamente Jacob como representante del pueblo de Dios, sino Jacob como individuo y Abraham como individuo. Así que aquí tenemos dos hombres ya hace mucho que se murieron, pero Dios no los ha olvidado. Él todavía está mostrando fidelidad y misericordia a dos hombres nombrados Jacob y Abraham. Y todavía hoy, Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Y podemos estar seguros de eso porque Dios es que juró, a los cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Es un asunto de pacto, un asunto de promesas, y Dios no puede mentir. Lo que Dios ha prometido que salvará a ellos, quienes ponen su fe en el que ha proporcionado un Salvador que salvará completamente, plenamente a todos aquellos quienes llaman, aclaman a su nombre. No es un hombre que mentirá de aquellas cosas, ha jurado que son ciertos. Y amigos, yo espero que esas cosas sean reales a ustedes y preciosas a ustedes. Hay una forma en pensar que diga: claro que sí, Dios, pero no es lo que hace. Pero yo quiero decirle esta mañana que mientras usted piensa en esos términos de evangelio, usted no entiende el evangelio. Yo encontré unas líneas de algunos de los sermones de Spurgeon cuando él dice esto. Él dice: no es de... dice: yo no tengo ningún problema en entender Esaú he odiado. Lo que me asombra es cuando Dios dice: Jacob yo he amado. Lo que me sorprende y me asombra que el Señor cubrió o salvó a un pecador como Jacob o Charles Spurgeon o Ian Wise. Ese es asombroso, es increíble. No es sorprendente, no es difícil entender. He odiado a Esaú, pero hermanos y hermanas, hasta que tengamos esa perspectiva, estamos perdiendo todo el evangelio, ¿verdad? Darnos cuenta de que nuestras vidas están llenas de iniquidad y transgresión y pecado, pero que el Dios rico en misericordia, desde su propio corazón de amor, colocará su amor sobre usted y yo, que nosotros que somos odiables, odiando uno al otro, y nosotros cuyos pecados son odiables en los ojos de un Dios santo, que seamos recibidos por Él y misericordiados nuevas vidas en Jesucristo. ¿Qué cosa es esto? ¿Quién hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú? A lo mejor ustedes vieron en el título del sermón, no tengo ningún punto de... ningún punto, ¿no? Ningún punto en el mensaje. Pues, ¿qué es esto? ¿Es una pregunta? ¿Quién como tú? ¿O qué Dios hay como tú? ¿Es una pregunta o una exclamación? Es ambos, ¿verdad? Es una pregunta en que meditar, una pregunta en que debemos meditar. ¿Qué Dios hay como el Señor? ¿Conozco a aquel Dios? Y si conozco a este Dios, ¿por qué sigo sirviendo a los ídolos de mi corazón? Aquellos ídolos seguramente no pueden compararse con el Dios de los cielos. Ellos seguramente no me dan nada del gozo que Cristo me da. ¿Qué Dios hay como tú, como este Dios? Pero también es una exclamación de alabanza. ¿Qué Dios siervo? Gracias, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo te alabo, mi Dios, lleno de gracia, mi Salvador. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como el Señor? Por la
Gracias al Señor, que sea así. La pregunta y exclamación de nuestros corazones. Por favor, pónganse de pie mientras oramos. Padre Celestial, ¿qué Dios hay como tú? Nosotros regocijamos en ti, nuestro Dios triuno, el que ha jurado a su propio dolor y que ha mantenido su propia promesa de salvación, aun cuando significaba sacrificar a tu único Hijo querido. Te damos gracias que en Él tenemos perdón libre, pleno, y que en Cristo nosotros conocemos lo que es tu misericordia, que causa de Él y lo que Él ha hecho, tú perdonas iniquidad y que tú pasas por alto la transgresión de la herencia de tu pueblo. Padre, pedimos que esas cosas sean atesoradas por nosotros, que nuestros corazones estén levantados una y otra vez en gozo y acción de gracias, adoración, mientras pensemos en cómo eres tú, el tipo de Dios que eres para nosotros, y pedimos en el nombre de Cristo. Amén.